¿Qué tal, jóvenes? Otra vez con ustedes, el profe de historia. Los invito a recorrer brevemente lo que nos cuenta la historia sobre las instituciones evangelizadoras en la colonia. Bienvenidos. El arte como instrumento pedagógico para la evangelización de América fue impulsado gracias a la acción de dos instituciones religiosas, las misiones y los conventos. Las misiones. Desde el siglo XVI se organizaron las primeras misiones, grupos de religiosos predicadores que se asentaban en un lugar con el fin de convertir a los indígenas al cristianismo e instruirlos en oficios para la extracción de metales preciosos, la agricultura, creación de textiles y demás actividades productivas. Características de las misiones. Eran pueblos fundados alrededor de una capilla o iglesia. Se ubicaban lejos de las encomiendas y pueblos de conquistadores. Eran organizadas por religiosos dominicos, mercedarios y jesuitas. Se respetaba la jerarquía del jefe indígena, quien ocupaba un rango importante en la misión. Los indígenas eran instruidos en labores de agricultura y producción de textiles. Fue una forma económica y sustentable de expansión colonial. Conventos. Durante la colonia, en América, los conventos cumplieron la función de catequizar e instruir en la fe. En los conventos hacían su vida las órdenes religiosas, cada una con una tarea de evangelización definida, educación y evangelización de hombres o de mujeres. Funciones de las partes del convento. La iglesia fungía como templo parroquial en el que se oficializaban los ritos para los pobladores de la ciudad. Claustro albergaba la práctica de la vida contemplativa de los religiosos o religiosas. En el caso de ser un convento femenino, solía haber una escuela para mujeres, que incluían a las mestizas, capilla abierta o de indios. Estos recintos se construían sin columnas y sin niveles, generalmente en una sola nave, con el fin de que las multitudes indígenas o mestizas que eran llevadas a la catequesis pudieran ver y escuchar desde todos los ángulos. Colegios, universidades e ideas. Junto a la religión, la educación fue un instrumento de implantación de la cultura española en América. Elitista. Mantenía los privilegios. Las castas solo recibían las primeras letras. Dogmatismo y absolutismo. No se cuestionaba los contenidos. Aprendizaje memorístico. Patriarcalismo. Religiosidad y rigidez. El pensum de estudio colonial. Los estudios tenían una visión flexible que no siempre se correspondía con la edad del estudiante, sino que dependía de su capacidad. Primeras letras constituían la base pedagógica. Se enseñaba castellano, lectura y escritura, aritmética básica, canto y preceptos religiosos. Estudios menores. Se aprendía latín, idioma universal de conocimiento. Estudios mayores. Luego de aprobar los estudios anteriores, el alumno podía matricularse en una universidad o en un colegio real. Las carreras estaban dirigidas hacia las letras y las humanidades. Las universidades. En la colonia, la fundación de universidades empezó cerca de la segunda mitad del siglo XVI. En las primeras ciudades, como Santo Domingo, 1538, Lima, 1551, y dos en Bogotá, Tomista, 1580, y Javeriana, 1621. Estos centros educativos fueron fundados por órdenes religiosas siguiendo los patrones académicos de las universidades de Alcalá y Salamanca. La escolástica. Aunque ya en decadencia en Europa, durante la colonia, el paradigma de pensamiento académico en las universidades fue la escolástica, llamada así por consistir en la enseñanza de filosofía y teología en las escuelas superiores, universidades, por los escolásticos, los docentes. El pensamiento escolástico es la interpretación cristiana de la filosofía grecolatina,
en especial de Aristóteles, con el fin de comprender las verdades de la fe, teología. El currículo filosófico. El estudio de la filosofía se desarrollaba en 3 años o cursos. Primer año, estudio de las lógicas de Pedro Hispano y Aristóteles. Segundo año, estudio de la física y el tratado del alma, psicología racional de Aristóteles. Tercer año, metafísica, estudio de los entes y de Dios como causa del ser. Bueno, jóvenes, hemos aprendido una vez más con el profe de historia. Hasta la próxima clase.